Salmo de Isaías, y fíjese la última parte, después de la coma, dice y orado. ¿Por qué? Y la vida de Jesús, hermanos, en la tierra estuvo marcada por una profunda comunión con el Padre. Si nos vamos ahí, uno de los evangelios, ahí en Marcos capítulo 1, versículo 35, nos dice que Jesús se levantaba muy de madrugada a orar. Sus discípulos veían esta vida que él tenía de oración. Hermanos, una pregunta, no la conteste. ¿Será fácil orar? Miren, hermanos, la iglesia siempre lamentablemente se ha caracterizado, en algunos lados, aquí no, de que el grupo de oración es el más pequeño. No sé si usted se ha dado cuenta, en otros lugares es muy pequeño. ¿Y por qué será? Hermanos, se debe también en algunas ocasiones, porque miren, la oración es un ejercicio. Es un ejercicio. ¿Y qué pasa cuando hacemos ejercicio y no estamos acostumbrados a hacerlo? ¿Verdad? Nos cuesta, ¿sí o no? Ya el que siempre está haciendo ejercicio, su cuerpo lo está acostumbrando a hacer ejercicio, ¿verdad? Pero ¿qué tal el que no lo hace el segundo día? Está muerto, todo adolorido, ni se quiere levantar y tiene que seguir haciéndolo para que el cuerpo se acostumbre. Pero podemos ver en la vida de Jesús, amados hermanos, que él tuvo una comunión. ¿De qué manera? A través de la oración. Hebreo nos dice que en los días de su carne, ¿verdad? Él oraba a Dios fervientemente. Fíjese, con toda humildad, dice, al único que podía librarle de la muerte. Qué cosa tan tremenda que Jesús nos enseñó. Bueno, pues sus discípulos vieron la vida, estuvieron con él y vieron cómo era su vida. Que él no solamente decía, sino que él hacía. Él tenía comunión con su Padre. A veces se pasaba la noche orando. Encontramos otro versículo que dice que cuando él iba a escoger a sus discípulos, se pasó la noche orando para escoger a sus discípulos. Por lo que podemos decir, amados hermanos, que la vida de Jesús ha sido un ejemplo de comunión. Él lo dijo, bueno, pues yo soy el único hijo. Yo soy Dios, porque también Él es Dios, era Dios y es Dios. A veces muchos no lo creen. No creen. ¿Cómo? Fue un gran profeta. Pero no solamente fue un profeta, aunque él era profeta también, sino que él es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y la vida de Jesús, hermanos, la vida de oración de Jesús nos tiene que llevar a reflexionar sobre nuestra comunión con Dios. En este contexto de comunión con Dios, vamos a meditar acerca de las 7 palabras que Jesús pronunció, o podríamos decir también las 7 frases que Jesús pronunció antes de entregar
su espíritu. Estas 7 palabras, hermanos, que así se le nombra, son 7 frases. Yo creo que es el sermón más hermoso que nuestro Señor Jesucristo pudo, Él allí colgado de un madero, pronunció, y debe de ser un ejemplo para nosotros, porque salió de un corazón completamente dolido, en un sufrimiento tal, hermanos, que sin exagerar, a veces piensan las personas que exageramos, que a veces solo Él es el único que pudo hacerlo. ¿Cómo es posible que en esas horas que Él estuvo allí, lo haya dado todo, hasta la última gota de su sangre? Y nos cuesta, ¿verdad? A veces, como decía nuestro hermanito, es un día a veces un poco difícil, pero gócese, porque Él no se quedó ahí en la tumba. ¿Cuántos dicen amén? Gócese, amado hermano. A mí me tocaba dirigir los días de... me llegó a tocar dirigir los cultos del Viernes Santo y era algo difícil. A mí me gustó siempre mucho cantar, pero ese día me costaba mucho hacerlo, porque lloraba. Pero gracias le doy a Dios por ese sacrificio. Si no fuera por Él, ¿qué hiciéramos, hermanos? Hablando de intercesión, de oración, Jesús, su primera palabra, su primera frase que Él abrió sus labios para decirlas, hermanos, era una oración de intercesión. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ahí en Lucas 23:34 podemos ver esta palabra. Hermanos, esto es un ejemplo, hermanos, poderoso de la compasión y del amor de Jesús por la humanidad. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Yo creo, amados hermanos, que sería tan difícil que nosotros estuviéramos en una condición en la que él se encontraba, allí al pie de la cruz. Allí estaban, hermanos, echando suertes por esa ropa del Señor, ese vestido del Señor. Era de una sola costura, nos dice la Escritura, y no quisieron romperlo, sino que mejor echaron suertes a ver quién se lo llevaba. Fíjese nada más. Allí Jesús, viendo a aquellos malhechores que estaban a su lado y escuchando las frases ofensivas que le decían, algunos: si eres hijo de Dios, pues baja de la cruz. Tú que decías que iba a destruir el templo y en 3 días lo ibas a reedificar. Ya le habían cambiado la palabra, porque él no dijo precisamente reedificar. Amados hermanos, Jesús en una condición tan terrible, porque déjeme decirle que no fue una farsa. Algunos piensan y han dicho que el Padre lo anestesió para que no sintiera el dolor. Allí estaba, hermanos, el Hijo de Dios,
sufriendo por el pecador. Sin embargo, él no exclamó, en su boca no hubo una queja. Se cumplió la palabra. Todo cumplió él en la cruz. Todas las palabras, hermanos, que Jesús dijo en la cruz, allí están escritas. Pero también en profecía. Porque él, hermanos, no abrió sus labios para pronunciar una queja. Mucho menos para decir una maldición. Hablar mal. De sus labios salió solamente esta frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ciertamente, amados hermanos, los que estaban allí, fíjense bien, haciéndole daño, no sabían que estaban crucificando a su Mesías. Algunos han malinterpretado esta frase y dice, bueno, es que Jesús dijo que los perdonara a todos. Fíjese lo que dice esta frase. ¿Por qué? Perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A los que lo estaban crucificando. A los que lo habían tomado allí en el huerto de los olivos y lo habían entregado, no sabían que estaban entregando al autor de la vida. San Juan 1 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo estaban esperando ciertamente, pero cuando él vino a lo suyo, a los suyos no supieron que era su Mesías. Y hermanos, lo sentenciaron por blasfemia. Diciendo, se dijo Hijo de Dios. Pero Jesús solamente dijo lo que era verdad, porque Él es la verdad. Pero ahí en ese momento, hermanos, donde Él está crucificado, Él quiere que el Padre intercede ante el Padre para que los perdone, para que perdonara esa ignorancia, porque fue ignorancia, porque ellos no supieron quién era Jesús. Y cuando Él decía que era Hijo de Dios, para aquellos personajes que sabiendo la ley, ¿verdad?, que sabiendo la ley que estaba escrita y no leían los profetas, quizá, ignoraban que Jesús verdaderamente era Hijo de Dios, el Mesías esperado. Podemos darnos cuenta aquí, hermanos, en estas palabras, la misericordia infinita de Dios. Jesús no solamente era misericordioso, sino que era la esencia de la misericordia. Por eso Él pudo, en medio de su agonía y en medio del trato que aquellos le estaban dando, en medio de todos los insultos, solamente abrió su boca para interceder por ellos. Padre, perdónales, porque no saben lo que hace. Jesús, hermanos, se preocupaba por el pecado de esos hombres. Allí estaba la misericordia de Dios, hermanos, obrando para la vida de esas personas
que le estaban haciendo eso, porque por ignorancia lo estaban crucificando. Su Mesías, el Mesías que vino a este mundo dejando todo, dejando su trono de gloria. Dice la Escritura que se despojó de sí mismo. Es como si un rey un día decide quitarse sus vestiduras reales, su corona, y se viste de harapos o de la manera más humilde para conocer a ese pueblo. Pero nunca deja de ser rey. Para que usted comprenda esto, Jesús se despojó, pero nunca dejó su divinidad. Perdón, hermanos. Nunca se despojó, hermanos, de su divinidad. Él siguió siendo Dios. Solamente que Él quiso venir a este mundo, hermanos, para conocernos como humanos. ¿Puede dar gloria a Dios por ello, hermano? Y allí Jesús, hermanos, allí Jesús en la cruz sufriendo como un humano, con sus heridas en las manos y en sus pies, en una posición, hermanos, tan tremenda. Él tuvo misericordia para aquellas personas que lo estaban haciendo. ¿Y qué dijo? Perdónalos. Una pregunta que nos podemos hacer en esta tarde. ¿Qué necesitamos nosotros perdonar? ¿A quién? ¿A quién, hermanos? Necesitamos perdonar. Si en esta hora, hermanos, viene a su mente algo que usted no haya perdonado, que necesite perdonar, este es el momento. Quizá fue lastimado, le lastimaron su corazón, pero es necesario seguir el ejemplo de Jesús, que aún todo lo que le estaban diciendo, todas las maldiciones, ofensas, Él pudo perdonar. Y usted dirá, bueno, ¿cuántas veces hemos dicho? Yo no, que te perdone Dios, pero yo no. ¿Sí ha escuchado? Cuando alguien nos ha dicho, perdóname, que te perdone Dios. ¿Alguna ocasión le han dicho eso? Pero nosotros necesitamos perdonar. Jesús nos dio el ejemplo y nosotros tenemos que hacerlo. Hermano, en esta hora que el Espíritu Santo le toque tu corazón. Porque es un requisito, ¿sabía usted? Es como si usted va a un trabajo y le dan una solicitud de empleo y usted tiene que llenar ciertos requisitos. Pues para pertenecer al reino de Dios es un requisito que usted y yo podamos perdonar a los que nos ofenden. Pedro se acercó a Jesús muy inteligentemente, ¿verdad? ¿Cuántas veces debo de perdonar a los que me ofenden? En la ley, ¿no? 70. Jesús, ¿qué dijo? Mas yo te digo 70 veces 7. Eso debe de ser el sentimiento, ese debe ser el sentimiento de todo cristiano. A veces hay cosas tan difíciles que nos han pasado en nuestra vida
que no perdonamos. Y si usted cuando se acuerda, porque no perdemos la memoria, ¿verdad? Si usted cuando se acuerda que de aquella persona que le hizo daño, todavía lo llora, es que todavía le duele, porque hay una herida. Cuando la herida ya sanó, los síntomas ya no duele. Yo siempre le dije a las personas que se acercaban a mí y lloraban, cuando tú ya no llores, ya sanaste. Yo no sé cuál haya sido la ofensa que te hayan hecho, pero en este día no te salgas sin que tú lleves un corazón perdonador. En esta tarde usted no se salga de aquí, que usted pueda poner delante de Dios en este momento: Señor, yo perdono, así como tú me enseñaste a perdonar. A veces pensamos, es que no puede ser que yo perdone esto. Yo recuerdo una ocasión que yo decía, no puedo perdonar. Señor, tú lo sabes, es que yo no me lo merecía. A veces nos ponemos en ese plan, hermanos. Ahí nos ponemos. Y tiene razón, no se lo merecía, pero sucedió. Pero ¿sabe algo? Usted no se merece vivir una vida sin perdonar. ¿Sabe qué me dijo el Señor después de tantas? Y yo sí me merecía morir por ti. Porque así pensamos. Así pensamos, hermanos. Es la vida diaria. Y hablamos de la vida diaria. No estoy hablando de algo que usted no pueda entender. Porque el Espíritu Santo es el que en este momento, en este instante, está tocando su corazón. No son mis palabras. Porque el único que puede convencerle es el Espíritu Santo. Y el Señor lo ha puesto en su corazón, en su vida. Para que usted en esta hora, hermanos, no se salga de este lugar sin haber perdonado a aquellos que le hicieron daño. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Y dígale al Señor que le ayude. Que le ayude a perdonar. Cierre sus ojos. Que nadie esté viendo a nadie más. Cierre sus ojos. Y dígale: Señor, dame, Señor, esa capacidad que tú tuviste. Eso se llama misericordia. No sé qué problema hayas tenido en la vida, pero en esta hora, dile: Señor, yo quiero perdonar. Es el ejemplo que tú me has dado. Que cuando te maldecían, tú abriste tu boca para decir: Padre, perdónalos. Ese debe de ser nuestra petición si hay algo en tu corazón. Y tú vas a sentir, hermanos, la libertad. Y vas a ser libre. Si no, siempre vas a seguir atada o atado a ese rencor, a ese dolor. Pero en esta hora aquí está el Señor para sanar tus heridas. Gloria a Dios. Puedes alabar a Dios, amado. Jesús ha sido ese poderoso y sigue siendo ejemplo de compasión, porque para perdonar hay que tener compasión por esa otra persona. La segunda palabra la vamos a ver en Lucas 23:43.
una promesa de amor. Aleluya. Le podemos nombrar así. Una promesa de amor. Aleluya. Esa palabra, hermanos. Desierto, te digo. Desierto. Era su frase principal que encontramos en la palabra de Dios, de Jesús, cuando decía desierto, desierto. En otras palabras, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué promesa tan hermosa y maravillosa. Una promesa de amor y de esperanza para aquel hombre que estaba colgado en una cruz. Esa promesa de amor y esperanza fue para aquel hombre que al principio estaba injuriando a Jesús junto con el otro. Y le decían, pues que no eres el Hijo de Dios. Sálvate tú y sálvanos a nosotros. Pero llegó el momento, hermanos, que esa acción que estaba haciendo Jesús en ese momento, el Espíritu Santo ahí tocó a ese hombre, a uno de ellos, y él abre su boca para pedir ayuda ante su pecado. Dice la Escritura que ahí estaban esos dos hombres injuriándole, pero en un momento, fíjese, pasó un milagro. De esa actitud, él cambió a darse cuenta de que si estaba colgado en una cruz, era por su pecado. Jesús, conociendo su corazón, le dio una palabra de esperanza. Amén. Y el Señor le da una promesa porque este hombre se arrepintió y le dijo al otro, nosotros estamos en esta condición por nuestros hechos, por nuestros pecados. Se arrepintió, pero este ni un mal ha hecho. Y hermanos, algunos dicen que era ladrón bueno. Así dicen, el buen ladrón. Yo le he llamado siempre algo. El ladrón inteligente. Porque en ese momento, hermanos, él aprovechó su última oportunidad. ¿Sí o no, hermanos? Era la última oportunidad. Y él aprovechó. Al darse cuenta que era pecador y que necesitaba de un Salvador que estaba allí a su lado. Jesús, sus últimos momentos lo pasó al lado de los pecadores. En sus últimos momentos, pudo tener una palabra de esperanza. Este hombre dijo, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoce que vio, hermanos, el reino de Cristo que vendría algún día. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le ofrece, en ese instante, en ese momento, en tiempo presente, sigue estando esa palabra. Desierto, desierto, te digo. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios.
Allí estaba su oportunidad. Las palabras de Jesús fueron una esperanza para ese hombre. En su último momento. Algunos piensan que así va a ser su vida. Yo conozco una persona que dice, no te preocupes, me dice, que antes de morirme, antes me voy a arrepentir. Pero Dios, y usted no sabe lo que Dios tiene para usted, si le va a dar esa oportunidad. Porque teniendo muchas oportunidades, todos los que estamos aquí nunca vamos a poder decir, es que nadie me dijo. Y no dejes para mañana. No dejes para dentro de 10 minutos, ni para un segundo, porque usted ni yo sabemos el momento. Hace algunos días me caí, no miento, no me caí, me resbalé y alguien me detuvo. Y yo me fui meditando para morir en cualquier momento. Es un pasito, una tela tan delgada, hermanos. Nadie sabe cuándo. ¿Sabe usted? Sabemos que tenemos un acta de nacimiento, pero ¿quién anda trayendo un acta de difunción? Nadie. Sabemos cuándo nacimos, y algunos ni eso. Pero no cuándo nos vamos. ¿Tiene usted la seguridad de algo? Solamente de que va a morir, vamos a morir. Y por lo tanto, sea inteligente. Sea inteligente. Este hombre aprovechó su última oportunidad. Ya no había más para él. Iba a morir. Esa era su realidad. Y él aceptó esa palabra de amor, de compasión y de esperanza que Jesucristo le dio. Si tú no has aceptado a Jesús, que el Espíritu Santo de Dios en este instante te pueda convencer de pecado y de juicio, y pueda decirle, Señor, acuérdate de mí. Y en ese momento Dios te ofrece el paraíso, porque estar en Cristo es el paraíso. Esta palabra significa paraíso, lugar de delicias. Estar en Cristo es el lugar de delicias, porque solo en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, hermanos. Cuando no hemos conocido a Cristo, vivimos vidas vacías. Pero cuando tú le permites que Él entre a tu corazón, nunca más vas a estar solo. Nunca más, porque Él estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Acepta esa oportunidad. Esa palabra hoy en presente es para cada uno de aquellos que reconozcan su pecado, que le necesitan, como ese hombre reconoció que estaba en esa condición porque ellos se lo merecían, porque estaban allí por las consecuencias de sus actos. Pero este hombre fue tocado por el amor de Dios, de Jesús. Y todavía no habían pasado las señales, que se oscureció el cielo, que tembló. No, el Espíritu Santo, y al ver a ese hombre colgado ahí en esa cruz, dando palabra de redención, Él quiso aprovechar esa oportunidad.
Y la tercera palabra, Juan 19, 26, 27, por favor, hermano, me la pone. Algo maravilloso, hermanos. Un ejemplo maravilloso de Jesús. ¿Cómo es posible que Él, sufriendo tanto, al ver a una mujer allí que era su madre, pudo pensar en el dolor y en la soledad de ella, en la que iba a quedar? Esa mujer que le había dado a luz. Hoy él, ya después de ese día, no estaría más en un cuerpo. Y esa mujer necesitaba protección. Se cree que ya su esposo había fallecido. Algunos se preguntan, bueno, pero si tenía más hermanos, ¿por qué no le dijo a uno de sus medios hermanos? Ellos no aceptaban a Jesús como a su Salvador. ¿Usted le dejaría a alguien a su cuidado, a su madre, a una persona que no tiene el conocimiento de Dios? Para nada, ¿verdad? O algo valioso le entregaría en sus manos a una persona que no conoce de Dios. Lo pensaríamos dos veces. Jesús, al ver a María al pie de la cruz, yo meditaba esto, ¿no? Y decía, ¿cómo es una madre? Creo que quizá alguna ha fallado en ese aspecto, ¿verdad? En el peor momento de nuestras vidas, ahí está. Aunque todos te fallen, ahí está. Siempre te has defendido. Y Jesús, hermanos, da un ejemplo. Al ver a esta mujer allí que iba a quedar viuda, desamparada, en medio de su dolor, se compadece de ella. Y busca quien la tome a su cuidado, porque dice la Biblia que desde ese momento que él dice, mujer, fíjese lo que dice ahí. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, Juan era el único, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Fíjese, era el discípulo. Ahora ya hay hijos que ni siquiera pueden llevar después de casados. Aunque vean a su madre en una desgracia sola a su casa, porque le dirán por ahí, te vas junto con ella a la calle. O ella o yo, aunque hayan problemas. La sociedad se ha corrompido al grado, hermanos, que hacemos como en el tiempo de antes, ¿verdad? Que hacían los fariseos. Lo que te iba a dar es de Dios. A lo mejor llegaba, madre, fíjate que te iba a dar tanto, pero era lo que le tenía que dar a Dios. Y dijo Jesús, hay que hacer eso, pero sin dejar de hacer lo otro. Y encontramos en Efesios 6 una promesa para aquel hijo que honra a su padre. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Hay hijos que aunque vean en una necesidad a sus padres, no los quieren. Un hijo le dijo a su mamá, no vengo a verte. ¿Por qué, hijo? ¿Porque te portas mal? Así de fácil. Porque te portas mal. Otra persona, la esposa de esa misma persona, dijo, qué difícil es usted. Esas palabras, así. ¿Y cuántos hijos hay que en lugar de ayudar a sus padres, lo poco que tienen sus padres, su madre, se lo quitan? Yo recuerdo a mi suegra que siempre anhelaba que sus hijos la fueran a ver porque
Ya estaba grande y tuvo varios hijos. Una vez llegó mi esposo a verla y tenía un huevito nada más. ¿Sabe qué hizo? Lo hizo así batido, le llamamos en torta, ¿no? Y lo partió a la mitad. Y le dijo mi esposo, ¿eso vas a comer, mamá? No, mamá, vámonos al súper. Vámonos al súper. Aún parece mentira en este tiempo, pero aún hay esta situación. Y los nietos llegaban a visitar a mi suegra para comerle nada más su comida. Ya grandes también. Y el hijo que vivía cerca siempre le pedía frijoles, porque ella siempre acostumbraba tener sus frijolitos. ¿Cómo ve? ¿Estará correcto? Jesús fue un ejemplo de gratitud para aquella mujer que le había cuidado, que le había enseñado a seguir los pasos de Dios. Para aquella mujer que hoy estaba al pie de la cruz, no le importaba que le pasara lo que fuese, allí estaba. Dice que con Juan, con María Magdalena, con otras, Natal Salomé. Bueno, el caso que ahí estaba como un grupo de 5 que no habían huido como los demás, y allí estaban al pie de la cruz, viendo esto con gran dolor. María quizá su mente trajo cuando lo llevó de pequeñito a presentar al templo, y allá había una persona, un profeta, que le dijo que una espada iba a atravesar su corazón. Eso estaba ya escrito. Pero Jesús ha dado un gran ejemplo. Él ya no iba a estar presente con ella, pero él la encargó al discípulo que él sabía que lo iba a hacer. Dice la escritura que, y desde aquella hora el discípulo lo recibió. ¿Qué pasa con los hijos a veces, hermano? Todo lo que los papás dicen está mal. Ya no tienen respeto. Y no quiero quedarme toda la tarde hablando de esto, porque hay madera y hay tela de dónde cortar. Pero termino con esta frase de Jesús, ¿verdad? Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre, y desde ese momento él la tomó a su cuidado. Seguimos, hermanos. No quiero que se me duerma. Mateo 27:46. Mateo 27:46, que es la cuarta palabra o la cuarta frase que Jesús pronunció ahí en la cruz. Una frase tan tremenda, hermanos, que habla de una emoción, de un sentimiento tremendo para él. Y fueron esas palabras: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús recita el Salmo 22:1, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús exclamó esas palabras, hermanos? Hubo una razón. Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros, de todo el mundo. Jesús no cometió pecado. Él vivió una vida santa, apartado del mal. Pero en este momento, él sintió la separación del Padre. Dese cuenta que en la primera frase dice Padre,
Pero en esta frase dice Dios, Dios. No dice Padre. Dese cuenta de eso. Porque, hermanos, esto no fue una obra de teatro, el sacrificio de Cristo. Fue algo real. En su humanidad, Jesús, santo y sin mancha, cargó el pecado de todos nosotros. He oído muchos sermones acerca de cuando Jesús estaba ahí en el monte de los olivos, sufriendo y que gotas de sangre. Pasa esa situación cuando dicen, cuando el cuerpo llega a un estado de estrés. Él estaba angustiado. Él declaró que estaba triste hasta la muerte, dijo. Era una tristeza tan grande, pero yo nunca he aceptado ni voy a aceptar que era porque él ya no quisiera ir a la cruz. Era porque él sabía este momento de la separación del Padre. Esa separación que nunca él había pasado y que ahora lo iba a experimentar. En el Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Él sintió en ese momento que estaba muy lejos Dios de él. Porque él, hermanos, fíjese lo que nos dice la Escritura en 2 de Corintios 5:21. Algo muy tremendo, hermanos. Él sintió, hermanos, el abandono tremendamente en ese momento, cosa que él no estaba acostumbrado. Por usted y por mí, hermanos. 2 de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, hermanos, por nosotros se hizo pecado. ¿Se da cuenta de eso? El pecado que él estaba cargando, hermanos, lo había separado del Padre. Se perdió la comunión en ese instante. Él sintió el abandono que sufre aquella persona que no tiene a Cristo, hermanos. Él sintió lo que siente el humano cuando está apartado de Dios. Jamás lo había sentido. Pero el pecado de todos nosotros, de todo el mundo, estaba sobre ese cuerpo que no había cometido pecado, pero que sin embargo en este momento estaba cargando con todo el peso del pecado, hermanos. Y es por eso que él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué no escuchas mi voz? Eso era lo que él temía. Esa era la copa que él no quería pasar. Esa separación, hermanos. El hombre sin Cristo está separado de Dios. Por eso el Padre mandó a su Hijo para morir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Juan 3:17. Para que el mundo fuese salvo por él, tenía él que padecer la muerte. Y no cualquier muerte, hermanos, porque la muerte de cruz
En la cruz era lo más terrible. Solamente los asesinos, los perversos. Hermanos, solamente era para la gente criminal. Sin embargo, Él estaba tomando ese lugar. Mas el herido fue, hermanos, por nosotros. En una ocasión estaba sentada en la sala y pusieron, cuando apenas estaba recién el estreno de la pasión, la última de Cristo, y no pude soportar, me levanté y me fui. Se me hacía demasiado sangrienta y decía, qué exagerados, ¿cómo es posible que esté todo desfigurado? Pero ¿sabe qué, hermanos? Él fue molido por nosotros. Él fue molido por nosotros, desfigurado. Desfigurado por nosotros. Y nos dio la oportunidad de la salvación. Gloria a Dios. El justo, el justo, el santo, nuestro Señor, cargó el pecado de todos nosotros. Porque Él no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado. El Padre descargó su ira, su juicio en su Hijo. Mucha gente no quiere creer ni puede creer esto. Los griegos decían, no podemos creer en esa doctrina. Como un padre que ama va a entregar a su hijo por otros. Y hasta el día de hoy la gente no lo entiende. Pero gracias a Dios que tú y yo hemos entendido que tenemos vida en Cristo por ese sacrificio terrible, por esa entrega que solamente fue por amor. Muchos dicen, se preguntan, ¿quién mató a Jesús? ¿Los romanos? ¿Los judíos? ¿Quién mató a Jesús? Nadie. Dice, a mí nadie me quita la vida. Aleluya. Yo le entrego. Él entregó su vida por nosotros. Vale la pena seguir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es triste, hermanos, que no entendamos hasta este momento ese sacrificio y lo tengamos por poco. ¿Se puede imaginar a Cristo cargando el pecado de nosotros y que nosotros sigamos pecando? Cuando Él nos ha redimido con su sangre, sigamos pecando. ¿Sabes algo? Y hasta lo hemos hecho llorar. Cuando nosotros le damos la espalda. Cuando a veces pensamos que damos demasiado. No, hermanos, ¿con qué le vamos a pagar? Con nada. Con nada. Seamos conscientes de que Él nos ha regalado una salvación que a nosotros no nos ha costado, pero que Él le ha costado su vida, su sangre. Fuimos rescatados, dice la Escritura, no con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor, hermano. Denle un aplauso al Señor. Se lo merece y más. Y quiero algo notar en esta quinta palabra: la humanidad de Cristo.
Juan 19:28. ¿Por qué quiero recalcar esto? Muchos he escuchado decir, bueno, él no pecó porque era Dios. Bueno, él llevó una vida totalmente consagrada porque era Dios. Él pudo vencer las tentaciones porque era Dios. Él pudo amar al que le hizo daño porque era Dios, y hasta se atreven a decir cosas más feas, ¿verdad? Pero yo no soy Dios. Él pudo vencer y cumplir con el propósito que había venido porque era Dios. Sí, hermano, era Dios y es Dios. Pero Él tomó carne y sangre como nosotros. Como nosotros. Nació como nosotros. No se crea las doctrinas que por ahí dicen. Nació igual que nosotros. Vivió, tuvo su niñez como nosotros. Solamente con la diferencia grande que Él no pecó. ¿Y sabe para qué nos vino y tomó carne? No para que lo digamos cada Semana Santa, cada viernes, sino, hermanos, para darnos la victoria sobre nuestra carne. Para que no vivamos en nuestra carne, sino que vivamos apartado del pecado. Eso quiere decir santo, ¿verdad? Ay, que eres muy santito porque no quieres tomarte una bien fría. Es que te crees un santo. A mi esposo le hacían muchas bromas a sus hermanos y le decían, santo, santo, yo soy Blue Demon. Le hacían muchísimas bromas. Es raro en su profesión, debían de haber sido payasos. Pero hermanos, ¿te crees el santito o la santita? ¡Sí eres santa! ¿Cuántos dicen amén? Y si eres santo, porque has sido apartado para el Señor. Nosotros que en otros tiempos no éramos pueblo, hoy somos el pueblo de Dios, adquirido con su sangre preciosa. Jesús, en esta palabra, dice, tengo sed. Dice que para que la escritura se cumpliese. Tengo sed. Tenía sed. Después de tantas horas, hermanos, se deshidrató de tantas horas sin probar nada de agua, alimento, y colgado y lastimado, que fue azotado, que, hermano, que se desangró. ¿Usted cree que no iba a tener sed? Como cualquier humano. Jesús tuvo sed. Así que no salgamos con que Él venció el pecado, que Él hizo esto, que hizo lo otro. Él era humano tanto como usted, como yo, fue tentado, pero Él permaneció santo, apartado hasta el último momento de su vida. Jesús, después de horas de agonía, desangrándose y bajo el sol, Jesús experimentó una sed extrema, mostrando su humanidad. Aquel que diga que Jesús no vino en carne es un anticristo, dice la Escritura. Es un anticristo. ¿Sabe qué? Está en contra de Cristo. El Salmo 22:15 encontramos:
como un tiesto, dijo el salmista profetizando acerca del Mesías. Como un tiesto se secó mi vigor, Salmo 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Su lengua estaba seca. Tenía sed, hermanos. Humanamente, porque él estaba en un cuerpo de carne, de sangre, para poder dar su sangre para nosotros. En el Salmo 69:22 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando él probó lo que le dieron los soldados con una esponja así, no lo quiso. Amados hermanos, Jesús padeció en un cuerpo de carne y sangre. No digamos, no, es que él, sí, hermanos, él sufrió dolores. Pero él cumplió. La sexta palabra, Juan 19:30. Consumado es. En el griego esta palabra es tetelestai. Tetelestai. Tetelestai también era una palabra usada en el comercio cuando se cancelaba una deuda. Jesús había venido. La obra redentora del hombre estaba siendo terminada en la cruz a través de Cristo. Esta palabra de telestai, hermanos, decía: esta deuda está terminada. Se usaba cuando aquella persona pagaba su deuda y le ponían ahí de telestai. Jesús terminó su obra en la cruz. No hay nada que podamos añadir. Él cumplió a lo que había venido. Nuestro Señor Jesús, hermanos, dejó bien claro que su obra redentora no quedaba a medias, sino que estaba terminada. Él pudo exclamar: consumado es. La obra que vine a hacer por la humanidad está terminada. ¡Qué maravilloso! No todos terminan las obras que empiezan. Solo Jesús la terminó. Con su misión estaba cumplida. Esa misión que él tenía estaba cumplida. La palabra tetelestai tenía varios significados. En el tiempo bíblico, hermanos, era, por ejemplo, cuando una persona que se iba a la guerra regresaba, hermanos, victorioso por haber ganado la batalla. Jesús exclamaba: he terminado mi obra. No era un grito de tristeza, era un grito de victoria, porque él había vencido, hermanos. En medio de una sociedad que no lo recibió como Mesías, en medio de hombres que no creyeron en él y hasta el último momento lo aborrecieron, esa gente que gritaba: salva, salva, salva ahora, Hosana, en este día decía: crucifícale, crucifíquenle. Y tantas maldiciones allí, palabras obscenas.
Pero Jesús, como ese rey victorioso que viene después de haber ganado la batalla, decía: Tetelestai, Tetelestai. Jesucristo pudo exclamar: he terminado la obra redentora. Gloria a Dios. Gloria al Señor, porque Él venció, hermanos. Él venció. La obra que Él vino a hacer la había cumplido. Y ahora para darnos vida. Y vida en abundancia. A veces estamos así como si fuéramos un hilachito de ropa, ¿verdad? Que el aire nos lleva. Pero hermanos, el Señor, Él no solamente vino a darnos vida, sino vida en abundancia. La obra de Cristo está cumplida. Ha sido ganada. Allí en la cruz, allí en Colosenses 2, 14 al 15. Aleluya, gloria al Señor. Dice que: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonados todos los pecados, hermanos, y todas las maldiciones que había en contra de nosotros, dice la Escritura, anulando el acta de los decretos. Los decretos eran de muerte, hermanos, para el ser humano. Pero Jesús allá en esa cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Allí exhibió al enemigo. Si Satanás quería llevarlo a la muerte, él no sabía que a través de ese sacrificio glorioso, toda maldición que había sido dada para nosotros, Jesús la llevó y la clavó, el acta de los decretos en la cruz, y nos rescató de las garras del maligno y nos dio una nueva vida para que tú y yo podamos hoy, hermanos, vivir en una novedad de vida, ya no considerándonos pecadores condenados, sino hombres y mujeres redimidas con la sangre de Cristo. Que podamos entender, esa es nuestra identidad. Hombres y mujeres redimidos con la sangre de Cristo. Te voy a decir algo, te va a sorprender. Nosotros no podemos decir que somos pecadores. Te voy a explicar rapidísimo. El médico practica la medicina, el boxeador el boxeo, pero usted y yo no practicamos el pecado. Pecamos, pero el pecado en el hombre cristiano y en la mujer es un accidente. Nosotros no podemos vivir en el pecado. No podemos. Porque el pecado causa dolor. Cuando tú verdaderamente eres un cristiano redimido con la sangre de Cristo. No podemos más vivir en el pecado. Hoy somos redimidos con la sangre de Cristo. Y tú eres santo, apartado del pecado. Fuimos vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo. ¿Ahora qué eres? Pueblo adquirido por Dios, nación santa y pueblo redimido con la sangre de Cristo.
Cuando tú no tomas la identidad de redimido, vas a conformarte en el pecado. Pero nosotros no podemos conformarnos en el pecado, porque el Señor nos ha lavado con su sangre y pagó un precio en la cruz del Calvario. Tú ya no eres lo que eras antes. Jesucristo te ha comprado. Y su última palabra, Lucas 23:46 dijo Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué, amados hermanos? Ahora sí le llamaba Padre, porque se había vuelto a unir esa relación con el Padre. Ahora le llamaba Padre, y podía poner su espíritu en las manos de aquel que todo lo puede, en aquel que usted puede poner en este mismo momento, o ha puesto su vida en las manos del Señor cada día. Cada día podemos decir: Señor, en tus manos pongo mi vida, porque sé que tú la vas a guardar. Señor, en tus manos pongo lo que soy, porque sé que tú me puedes cuidar. Jesús tenía esa plena confianza. En nadie más podía encomendar su espíritu, solamente en aquel que todo lo puede, que tiene el poder para cuidar de nuestra vida. Hermano, puedes sonreír, y no estoy diciendo ni una herejía. Puedes considerarte santo, pero no para pararte el cuello, porque esa santidad solamente el Espíritu Santo ha obrado en nuestras vidas para apartarnos. Eso quiere decir santo, apartado. Hemos sido apartados, hermanos, y Jesucristo viene por una iglesia santa, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros en un tiempo vivíamos en el lodo, ajenos. Hoy tú eres un hijo de Dios, y un hijo de Dios se parece a su Padre. Permite que el carácter de Cristo sea moldeado en nuestras vidas, hermanos. Permite que el Señor nos pueda ver, hermanos, con agrado, y poder decirnos como a Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y entonces, hermanos, vamos a entender que Jesucristo dio su vida por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si no hubiéramos sido pecadores, ¿para qué venía Jesús a este mundo? Pero Él vino para darnos vida. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quieres ponerte sobre tus pies? Si en esta hora hubiese aquí alguien que no ha aceptado a Jesús como su Salvador, ¿le gustaría recibirlo? ¿Le gustaría hacer un compromiso con Él? Hermano, no te sientas alejado. El Señor nos ha dado vida. El Señor nos ha integrado en una familia cristiana. Él hizo habitar a la que no tenía familia. Hermanos, mi familia no está aquí en México. Bueno, aquí en esta ciudad. Pero yo no me siento sola, porque los tengo a ustedes.